Bien, vamos a resolver un ejercicio en el cual se combina el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. El ejercicio dice, un ratón de regreso a su agujero a una velocidad constante de 1 metro por segundo pasa al lado de un gato, despertándolo. Si el gato acelera a 0.5 metros por segundo al cuadrado y el agujero está a 5 metros. Pregunta, ¿atrapa el gato al ratón? ¿Y a qué distancia del agujero lo hace? Entonces vamos a establecer los datos. Dice un ratón de regreso a su agujero a la velocidad constante de 1 metro por segundo. Entonces, al hablar de velocidad constante, ya estamos hablando de movimiento rectilíneo uniforme. Por consiguiente, el ratón se mueve con movimiento rectilíneo uniforme y su velocidad es de 1 metro por segundo, constante. Luego dice, pasa al lado de un gato, despertándolo. Si el gato acelera, aquí al momento de decir el gato acelera, directamente ya estamos hablando del movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Entonces, el gato tiene una aceleración de 0.5 metros por segundo al cuadrado. Y entonces, al hablar de movimiento rectilíneo uniforme acelerado, en el caso del gato, en la partecita que dice despertándolo, eso quiere decir que el gato inicialmente estaba en reposo. Por consiguiente, la velocidad inicial del gato es 0. Y luego de aceleración es de 0.5 metros por segundo al cuadrado. Y pregunta, ¿lo atrapa o no lo atrapa? Tomando en cuenta que el agujero está a 5 metros. Entonces pensemos, nosotros deberíamos encontrar una distancia. Si esa distancia es menor que 5 metros, eso quiere decir que el gato sí le atrapa al ratón. Y si esa distancia resulta que es de un valor mayor a 5, eso quiere decir que el gato no le va a atrapar al ratón. Entonces, en la primera parte de este ejercicio vamos a ver una simulación. Entonces, aquí tenemos el GeoGebra en el cual vamos a hacer la simulación del ejercicio. Dice que el ratón, aquí está el ratoncito, el ratón iba a 1 metro por segundo al cuadrado de velocidad. Iba tranquilito hasta que llega un instante en el que se encuentra a un gato. En ese instante mira el gato al ratón. Los dos se quedan mirando. Y desde ese instante el gato inicia a acelerar a 0.5 metros por segundo al cuadrado y va atrás del ratón. Lógicamente el ratón, como se mueve a 1 metro por segundo al cuadrado, ¿sí?, continúa con esa velocidad sin cambiar. En cambio el gato, al momento que visualiza, al momento que se despierta, visualiza al ratón y inicia su movimiento, ¿sí? Entonces, antes de la interacción con el gato, el ratón se movía solo a 1 metro por segundo al cuadrado. Entonces, este movimiento no lo vamos a tomar en cuenta en el ejercicio. Vamos a iniciar el análisis desde el instante en el que el gato se despierta e inicia la persecución, desde aquí. Yo quisiera hacerles entender que los dos, tanto el gato y el ratón, recorren la misma distancia y el mismo tiempo. Analicemos la distancia. Desde que el gato se despierta, iniciamos a medir la distancia. Al momento que se despierte el gato es porque el ratón está, prácticamente lo despierta o está, se cruza frente a él, podríamos decir también, ¿no? Desde ese instante inicia a medirse la distancia y esa distancia que se mide para los dos es la distancia que se mide hasta que los dos se encuentran. Entonces prácticamente esta distancia es la misma, tanto para el ratón como para
el gato desde que inicia la persecución el gato al ratón hasta que el gato le intercepta al ratón. Ahora vamos a ver en la simulación a ver si es cierto, si le intercepta o no. Entonces, vamos a ver. Aquí vamos a poner animación y vamos viendo. Mire. Listo. Entonces, prácticamente en la simulación sí le alcanza. Ahora analicemos el tiempo. Mire, el tiempo desde dónde se va a cronometrar. Vamos a retornar. ¿Desde dónde vamos a iniciar a cronometrar el tiempo? Desde el instante en el que el gato se despierta e inicia a acelerar. Desde aquí. Desde aquí inicia a acelerar y desde aquí se contabiliza el tiempo hasta que los dos se encuentran. Entonces, este lapso de tiempo se mide desde este instante en el que los dos interactúan hasta el instante en el que se encuentran. Entonces, prácticamente el tiempo es el mismo, tanto para el ratón como para el gato. Recordemos que este tiempo se va a cronometrar desde el instante en el que el gato se despierta e inicia la persecución, no antes, porque lógicamente el ratón ya estaba moviéndose, pero en este instante no lo vamos a tomar en cuenta porque no hay interacción con el gato. Entonces, desde acá. Entonces, esta distancia, este punto de partida será el mismo para medir tanto la distancia como para el tiempo. Y el punto de encuentro será el punto tope de la distancia y el tiempo medidos tanto para el gato como para el ratón, que prácticamente es el mismo, la misma distancia y el mismo tiempo, desde que parte el gato hasta que se da el encuentro. Listo, con eso creo que quedó claro. Entonces, vamos viendo de nuevo la simulación. Entonces viene el ratoncito por acá, tan quitada la pena, y llega un instante en el que le encontró, ahí sí, le miró al gato, se despertó e inicia la persecución. Y ahí viene. Y lógicamente el ratoncito no se queda a esperar al gato, ¿no? Pero el gato, como es pilas, mira, y lo encontró. Veamos de nuevo. Miremos solamente el ratón. Miremos solamente el ratón. Mira. El ratón se mueve a una sola velocidad. Listo, ¿no? Ahora miremosle al gato. Miremos cuál es el fenómeno, cómo es que eh, trabaja el gato, qué es lo que le hace la aceleración al gato. Miremos solamente al gato. Entonces, mire, ese tipo de movimiento que se da al gato, ese es el movimiento acelerado. Y ese movimiento se da debido a la aparición de la aceleración, que es el factor determinante para que eh, el gato tienda a aumentar su velocidad. Entonces la aceleración es el factor que le permite al gato aumentar su velocidad desde cero, porque dice que el gato está recién se despierta, hasta que lógicamente adquiere la suficiente velocidad para encontrarle al ratón. Entonces miremosle la última vez, ¿no? Viene por acá el ratón, el gato se despierta y desde este punto inicia la persecución. Y el gato, como tiene aceleración, ahí sí, llega un instante en el que ya sí le encontró. Pero ahora el ejercicio sugiere, veamos, el ejercicio dice que el agujero está a 5 metros. Ahora, ¿será que le encuentra o será que no lo encuentra, ¿no? Entonces, miremos. Parte. Y aquí lo atrapa. Pero esta distancia que recorrió
Para que pueda el gato encontrar al ratón tendría que ser menor de 5 metros. Porque si es mayor, lógicamente ahí ¿qué va a pasar? Que el gato ya se va a meter en el agujero y el gato no le va a encontrar, no lo va a poder capturar. Entonces esa distancia tendría que ser menor que 5 metros. Entonces hasta aquí la simulación. Entonces yo los invito a que miremos el ejercicio, en la resolución, les voy a dejar en la caja de comentarios para que lo voy a dejar también en la descripción del vídeo para que lo puedan verificar. Entonces, mucha suerte.